buenas noches, Dios le bendiga grandemente. Esta es la radio La Voz del Evangelio que le acompaña a esta hora de la noche. Estamos haciendo las gestiones para poder salir también por Facebook, para poder estar predicando la palabra del Señor. Le damos muchas gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente frente a los micrófonos de la radio La Voz del Evangelio cuando son las 22 horas con 17 minutos, 22 horas con 17 minutos. Y estamos esperando, ¿cierto?, hacer una conexión para poder estar saliendo al aire a través de vía Facebook, de la plataforma del Facebook, para estar predicando la palabra del Señor. Y por eso que tenemos esta música, ¿cierto?, ahí de fondo, para poder esperar la conexión que queremos hacer, esperando en Dios que todo resulte bien. Le damos gracias al Señor y por su paciencia, gracias también por estar allí. Si usted se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo al más 569-514-86701. Más 569-514-86701, ese es nuestro teléfono. Por supuesto, le pedimos un poco de comprensión, ¿cierto?, para poder estar gestionando todo lo que tenemos que hacer acá en la radio y poder transmitir también, como digo, la palabra de Dios a través de este medio de comunicación que es la radio, por el 101.1 de la frecuencia modulada, pero también queremos salir, por supuesto, vía Facebook. Eso es lo que estamos en esta hora tratando de poder hacerlo. Así que esperamos en el Señor de que usted tenga un poquito de paciencia para poder esperar allí a que prediquemos la eterna y siempre poderosa palabra del Señor. Gracias por estar en nuestra sintonía a esta hora de la noche. Como dije anteriormente, estamos saliendo por el 101.1 de la frecuencia modulada y también vía online para cubrir todo lo que es nuestro país, llegando a diferentes lugares de nuestro país a través de la vía online. Agradecemos a Dios por eso también, porque nos da esta maravillosa oportunidad de extender, ¿cierto?, de poder extender la palabra de Dios para que llegue a diferentes lugares, para que la palabra corra y sea glorificado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. La intención es esa. Queremos que el Evangelio sea predicado de diferentes formas. Lo estamos haciendo a través de este medio de comunicación que es la radio, y queremos ocupar obviamente todas las plataformas para poder llegar a diferentes lugares. Esperamos en Dios que así sea, y para eso, como digo, estamos esperando hacer una pequeña conexión y ya estaremos saliendo al aire si Dios así nos permite hacerlo. Esperamos que usted nos entienda, nos comprenda también, porque también acá tenemos algunos pequeños problemas técnicos, pero ya los vamos a solucionar.
bien, me parece que ya estamos ok para poder salir, ¿cierto? A través de la vía Facebook. Son las 22 horas con 24, con 25 minutos ya. Estamos en vivo, en directo a esta hora de la noche aquí en radio La Voz del Evangelio, transmitiendo, ¿cierto? A esta hora de la noche para salir con la palabra del Señor. Queremos predicar un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Queremos salir al aire a esta hora de la noche, aunque teníamos ya algunos problemas técnicos, pero ya estamos solucionando los problemas. Queremos decirle que estamos a su disposición para poder estar orando por usted también. Tenemos un teléfono que es el más 569-514-86701, ese es nuestro teléfono para que usted se pueda comunicar con nosotros. Más 569-514-86701, donde nos estés escuchando hasta ahora, te damos la bienvenida. Probablemente primera vez que nos vas a escuchar a través de la radio, primera vez a lo mejor que vas a sintonizar la radio La Voz del Evangelio 101.1 FM, y estamos aquí, como digo, para poder predicar la palabra del Señor, la palabra de Dios. Un mensaje que puede que tú lo conozcas, que todo el mundo obviamente conozca esta palabra, porque ¿quién no conoce del Evangelio? Siempre se habla del Evangelio, pero ¿qué significa el Evangelio en sí? Muchas veces nos preguntan, ¿tú eres evangélico o a qué religión tú perteneces? Nos preguntan, ¿cierto? Y la verdad que nosotros siempre decimos somos evangélicos, pero muchas personas no saben lo que significa tampoco el Evangelio, ¿ya? Piensan que es una religión más, es una religión más de todas las que existen, pero la verdad que el Evangelio, la palabra Evangelio, mire, según la Biblia, el Evangelio del griego significa buenas noticias. Es el mensaje central de Cristo o del cristianismo, la proclamación de que Jesucristo vino, murió por los pecados de la humanidad y resucitó, ofreciendo salvación y vida eterna a quienes creen en Él, estableciendo así el reino de Dios. Ahora, lo que yo estoy leyendo obviamente es lo que significa el Evangelio, y de que Jesús vino, ¿cierto? Entregó su vida para el perdón de pecado de esta humanidad, porque todos hemos pecado delante de Dios. No hay nadie que diga yo nunca he pecado, porque si decimos eso hacemos a Dios mentiroso, y Dios nunca ha mentido. Dios siempre tiene la verdad, porque Jesús lo dijo, yo soy la verdad y la vida. ¿Ya? Es una noticia poderosa de Dios que revela la solución al pecado humano a través del sacrificio y la resurrección de Jesús, no por méritos propios, sino por gracia mediante la fe. Cuando hablamos del Evangelio, no hablamos de algo que usted a lo mejor está acostumbrado a escuchar o acostumbrado a ver, de que mucha gente hace grandes sacrificios como para poder agradar a Dios, como para poder ser aceptado por Dios. Pero la verdad que no es eso, porque Jesucristo ya pagó por el pecado de nosotros. Entonces, ¿qué resta? Solamente de que nosotros podamos reconocer a Jesucristo como nuestro único y personal Salvador, y obviamente reconocernos que somos pecadores delante de Él. Al reconocernos que somos pecadores, obviamente Jesucristo, a través de la muerte en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, pagó el precio por nosotros. Significa entonces que ya nosotros no tenemos que hacer ningún trabajo extra, ningún sacrificio extra. Nos sirve delante de Dios, nos sirve el hacer un sacrificio humano. Nos sirve quizás andar de rodillas. No sirve nada de eso, porque ya el precio fue
pagado en la cruz del Calvario. Si nosotros hacemos eso, entonces obviamente estamos desmereciendo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que significa buena nueva o buenas noticias. Literalmente son buenas noticias de salvación. El núcleo es Jesús, su vida, muerte, como subtítulo por el pecado y resurrección, venciendo a la muerte. Jesucristo es el único, escúcheme bien, es el único que ha vencido la muerte. Jesucristo es el único que llegó a enfrentarse a la muerte y es el único que pudo resucitar al tercer día y vencer entonces la muerte. Ahora, todos los que creen en Él, todos los que le sirven a Él, todos los que trabajan en la obra de Él, obviamente también un día van a recibir la resurrección y vida eterna. Aunque muchos dicen, pasémosla bien porque después de esta vida no hay otra, hay que pasarla bien porque después de que nos moramos se termina todo. Pero claro, la gente puede hablar en forma inconsciente porque muchas veces escuchamos nosotros conversaciones de personas que jamás han tenido, ¿cierto?, la precaución de poder leer la palabra o ser instruidos a través de la palabra de Dios. Se habla obviamente en ignorancia, cuando no se conoce el tema en profundidad, obviamente se habla cualquier cosa. Pero si Jesús promete, y Jesús siendo Dios, promete de que después de esta vida, aquellos que han dormido en Él, obviamente vamos a tener una vida eterna. Créalo usted o no lo crea, pero la palabra de Dios está establecida así, y así mi fe, creo que así va a ser. Mi fe es de que un día no muy lejano, cuando el Señor me llame a su presencia y cuando ya deje este mundo y este cuerpo vaya allí a la tierra, ¿cierto? Un día voy a ver a aquel que murió en la cruz del Calvario. Esa es mi confianza, esa es mi seguridad, esa es la certeza. Por eso tengo fe de que eso va a ocurrir no muy lejano. Tenemos que tener esa fe, esa confianza de que servimos a un Dios que está vivo y que todas las promesas son fieles y verdaderas. Ahora, el Evangelio es eso, buenas noticias. Ahora nosotros tenemos las buenas noticias, pero también nosotros tenemos que llevar esas buenas noticias a diferentes lugares. Tenemos que llegar a muchos lugares, llevar las buenas noticias, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay tanto que hablar, hay tanta gente que necesita todavía el Evangelio, pero el Evangelio real, el Evangelio puro, el Evangelio verdadero, un Evangelio que realmente se predique de acuerdo a como está escrito en la palabra de Dios, porque hoy día lamentablemente hay mucha turbación, hoy día que están las redes sociales, hoy día que están a disposición de todos las redes sociales, especialmente el Facebook, el TikTok o por diferentes plataformas, se está predicando la palabra del Señor y cada día salen nuevos predicadores. Pero hay que tener mucho cuidado de no poder confundir a la gente, porque mientras estemos basados en la palabra de Dios, mientras la palabra de Dios esté presente, no teníamos que tener ningún problema. Pero si nosotros hablamos otra cosa que no sea el Evangelio de Cristo, obviamente estamos confundiendo a la gente. Tenemos que ser claros, porque el Evangelio tiene que ser así. El Evangelio no es algo que nadie pueda entender. El Evangelio es para todo entendimiento. Por eso que cuando se predica a través de los medios de comunicación, o se predica en una campaña evangelística, se predica en un punto de predicación en la calle, tenemos que predicar el Evangelio sencillo que predicó Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. Un Evangelio que siempre fue hablado por parábola para que toda la gente lo entendiera y estuviera al alcance de todos. Pero hoy día lamentablemente tenemos que tener mucho cuidado de no usar palabras que la gente nunca va a entender. Tenemos que ser claros
en el llamado que Dios hace a esta humanidad. Y para eso tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que leer la Biblia, porque el Evangelio significa buenas noticias, no significa malas noticias. Usted no tiene el derecho de andar condenando a nadie, porque usted no es Dios para condenar a nadie. Usted tiene que llevar las buenas nuevas de salvación, tiene que llevar un evangelio santo, un evangelio que ofrece a esta humanidad algo nuevo, algo mejor, una vida mejor. Y tiene que presentar a Jesucristo como su único y personal Salvador. Usted cuando predique, como diga en una campaña al aire libre, o cuando hable con sus amigos, o cuando habla con su familia del evangelio, no incluya en esa palabra una denominación o una iglesia, porque lo que nosotros tenemos que hacer es predicar el evangelio de Cristo. No hemos sido llamados por el Señor para predicar tal o cual denominación, o para predicar o identificarnos con tal o cual iglesia, porque nosotros hemos sido llamados para ser hijos de Dios, y a través de ese llamado nosotros tenemos que predicar un evangelio de acuerdo a como está escrito en la palabra de Dios. Nosotros somos personas que el Señor ha llamado, y en mi caso personal, como en tu caso probablemente has pasado por muchas cosas. Hemos pasado por muchas cosas, y de acuerdo a todo lo que hemos pasado, ha sido un camino difícil, ha sido un camino con muchos obstáculos, pero estamos llegando ya al final de esta carrera de tantos años predicando el evangelio. Hemos recibido de parte del Señor la palabra de Dios, la hemos predicado, hay gente que se ha convertido, hay familia que se ha convertido. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos llevando una palabra clara, una palabra sin rebuscar tantas palabras floridas para impactar a los demás. Eso no le interesa a Dios, ni a nadie le interesa que tú pongas palabras que a lo mejor nadie va a entender. Tiene que ser un evangelio sencillo, un evangelio práctico, una palabra que esté al alcance de todos aquellos que puedan escuchar el evangelio de Cristo. Eso significa el evangelio. Jesucristo fue tan sencillo para predicar que, como te digo, por eso la gente se le acercaba, porque entendían el evangelio que él predicaba. Él no rebuscaba palabras, sino que el evangelio era tan sencillo que llegaba a todo el mundo que lo seguía a diferentes lugares. Ahora el evangelio obviamente tiene que cumplir varios requisitos para poder enfilarnos en la fila del evangelio. Nosotros tenemos que cumplir varios requisitos. No cualquiera puede decir yo soy evangélico y puede hacer lo que él quiera hacer. No, estamos nosotros con la palabra de Dios, y la Biblia nos enseña que tenemos que ser personas, que tenemos que estar sujetas o sujetos a ciertas normas que la Biblia nos enseña. Tenemos que ser personas que tenemos que predicar, como te digo, un evangelio en el cual nosotros podamos vivir primero el evangelio. No podemos nosotros salir por el mundo y predicarle a toda la gente un evangelio que jamás lo hemos vivido, porque el evangelio hay que vivirlo. Si yo voy a hablar y voy a preparar un mensaje, una palabra, hablando de las pruebas que Dios nos envía, si yo jamás he pasado una prueba, no puedo hablar de lo que yo nunca he vivido. Entonces tenemos que hablar, tenemos que predicar lo que nosotros hemos visto y oído, lo que hemos pasado. El evangelio tienes que vivirlo, porque hay gente que está toda su vida en una iglesia, pero jamás ha tenido un encuentro con el Señor en forma directa, jamás ha tenido una prueba, jamás ha visto un milagro, jamás ha visto nada de parte de Dios. Entonces, el evangelio no es eso, el evangelio es novedad de vida. Todos los días tenemos que tener algo que decir, algo que contar, algo que vivir, una nueva experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Son cosas sobrenaturales que tenemos que pasar. No somos personas comunes, no somos personas que
que a lo mejor estamos viviendo una religión más. No, esto es diferente. El Evangelio no es una religión más. El Evangelio es una palabra viva y eficaz. Y esta palabra que nosotros hablamos, esta palabra que nosotros predicamos, es la que cambia, la que transforma la vida y la que hace nueva todas las cosas. Por eso es que el predicador, el hombre que habla de la palabra del Señor, tiene que tener un discipulado y tiene que ser enseñado cómo tiene que predicar en la calle. Por ejemplo, yo he visto predicar a muchos predicadores en la calle, ¿cierto? Y hablan como, no sé, como 3 o 4 palabras que todo el mundo entiende y los demás hablan lengua. Yo no sé por qué hablan lengua en la calle, predicándole a la gente que no conoce el Evangelio. Nadie les va a entender nada y lo van a tildar de loco. Porque ¿cómo vas a estar predicando en la calle hablando lenguas? No puedes hablar lengua en la calle si nadie te va a entender nada. Eso es falta de conocimiento, es falta de escudriñar la palabra. Por eso es que hoy día han salido, como te digo, al mundo muchos predicadores que están totalmente errados, porque no se sujetan tampoco a las autoridades que Dios ha puesto. Tampoco jamás han leído la palabra de Dios, solamente lo que han escuchado, porque muchas veces muchos escuchan una palabra y repiten lo mismo que han escuchado, pero no es eso. El tema es que hay que vivir el Evangelio, repito una vez más, hay que vivirlo. Y de acuerdo a cómo tú te prepares, de acuerdo a cómo tú te humilles delante de Dios, Dios te va a usar. Dios te va a usar para llevar una palabra, para llevar un mensaje, una palabra que Dios quiere que tú lleves. Ahora bien, el Evangelio significa de que las personas que predican el Evangelio son personas que tuvieron un cambio radical en su vida. ¿Qué significa? De que yo te pongo, por ejemplo, a Pablo, el apóstol, ¿cierto? Que él, antes de ser el apóstol Pablo, recuerda tú que era Saulo de Tarso, era un hombre malo, un asesino, un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre totalmente que despreciaba todo lo que era de Dios. Era un hombre malo y un asesino. Pero sin embargo, Jesucristo sale al camino, ¿cierto? Le sale al encuentro y allí recién reconoce, Saulo de Tarso reconoce de que hay un Dios que es vivo, un Dios que está presente y un Dios que ama incluso a las personas más malas que pueden existir en este mundo. Entonces, tiene un encuentro real y vemos después a Pablo de Tarso, un tremendo hombre de Dios, un tremendo apóstol de Dios, que fue un gran instrumento en las manos del Señor. Entonces significa también que nosotros fuimos llamados también y ahora tenemos otra vida, porque la vida que anteriormente llevábamos obviamente quedó en el pasado. El Evangelio significa cambio de vida, el Evangelio significa buenas nuevas, el Evangelio significa nueva vida, buenas noticias, significa muchas cosas. Por eso es que el Evangelio es totalmente diferente a todas las religiones que se pueden escuchar o se pueden oír, o las que existen realmente hoy día en el mundo. El Evangelio es totalmente diferente. Cuando tú predicas, cuando te dejas usar por el Señor, cuando Dios te quiere usar para llevar una palabra, la unción tiene que estar en tus palabras para que esa unción pueda convertir al pecador, pueda romper ese corazón de piedra y ese corazón convertirlo en un corazón de carne, para que pueda escuchar, para que pueda oír la palabra de Dios. Eso es lo que significa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante hablar y recalcar que es el Evangelio. No significa el Evangelio estar toda tu vida sentado en una banca, en una iglesia. Tú tienes que hacer algo, no estar allí sentado solamente en la iglesia. Tienes que trabajar en la obra del Señor. Tienes que predicar la palabra. Tienes que ganar, aunque sea un alma para el reino. Que yo te pregunto en esta hora, ¿cuántas almas de los años que llevan el Evangelio, cuántas almas tú has ganado para el reino de Dios? ¿A cuántas personas tú le has predicado? Porque muchas veces es mejor predicar con el ejemplo,
porque las palabras de repente están de más, porque de repente somos buenos para hablar, pero lamentablemente nuestro testimonio y nuestro ejemplo es totalmente diferente a lo que nosotros hablamos. Por eso muchos son luz solamente en la iglesia, y en la casa son tinieblas, porque uno tiene que partir de su hogar, de las personas que a uno lo conocen, los que están siempre con uno tiene que ser ejemplo para ellos primero. Por eso yo conozco muchos predicadores que de repente cuando van a predicar a diferentes lugares no llevan a su esposa, les gusta andar solo, porque no sé cuál será el comportamiento de ellos en la casa con la esposa, que no quieren que escuche la palabra de Dios por los labios de alguien que a lo mejor no está haciendo bien las cosas en su hogar. Eso es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de poder, el Evangelio que cambia, que transforma la vida del ser humano. Que Dios te bendiga a esta hora de la noche, y quisiera dejar hasta aquí esta palabra para que tú más o menos puedas entender lo que significa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que estoy muy agradecido de parte del Señor. Ya comenzamos un nuevo año para poder estar predicando la palabra del Señor a través de este medio de comunicación, y esperamos este año estar trabajando arduamente y sacar provecho de la radio y todos los medios que tenemos a mano para poder estar anunciando y predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que tenemos la libertad de hacerlo, que tenemos el tiempo para hacerlo, hay que predicar mucho, porque la venida del Señor se acerca a pasos agigantados. Están pasando muchas cosas, y este año 2026 va a traer muchas sorpresas para aquellos que nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Prepárate, hermano, prepárate, hermana, porque el Señor a ti también te quiere usar. Que Dios te bendiga grandemente a esta hora, y dejaré solamente hasta aquí esta palabra, y muchas bendiciones para todos los que están en nuestra compañía a esta hora de la tarde. Muchas bendiciones y muchos saludos, y que Dios te bendiga grandemente.